El mayor éxito comercial de la historia de la ópera nació gracias a un mundial. Así es, gente. El mundial de fútbol es uno de los eventos más vistos en el mundo. Así que todo lo que pasa ahí tiene un impacto global. Y hubo un momento en el que llevó al gran público a ir cantando ópera por la calle. Hola a todos, bienvenidos a El Bacho di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy toca hablar de fútbol y de ópera, por supuesto. Y qué mejor momento para hacer un video así, justo antes de la final del Mundial 2026. Por si alguno no se dio cuenta, yo soy argentino y obviamente sigo el Mundial como corresponde. Y pensándolo bien, la ópera y el fútbol tienen más en común de lo que parece. Ambos son disciplinas de alto rendimiento. Detrás de un gol espectacular hay años de entrenamiento, al igual que detrás de un gran do de pecho. Acertarlo puede sentirse como marcar el gol de la victoria, y que un tenor falle el agudo puede sentirse como errar un penal decisivo. Otra cosa en común entre la ópera y el fútbol es el dramatismo exagerado. Pero hoy vamos a retroceder a un mundial muy especial para la ópera, el Mundial de 1990. Además del tercer título para Alemania y la canción de un mundial verdaderamente recordada, este mundial dejó una noche que redefinió los conciertos operísticos para siempre. Los tres tenores. ¿Quién no ha tenido un disco de los tres tenores en su casa? Me acuerdo que fue uno de mis primeros acercamientos a la ópera cuando tenía 7, 8 años y vi que entre la colección de discos que tenía mi papá había uno que era con un gordito barbudo cantando enojado, y ahí él me explicó quién era Pavarotti. Por supuesto me lo hizo escuchar y me acuerdo que no me gustó porque estaba grabado en vivo y se escuchaba a la gente aplaudir. Es que claro, era la grabación de ese concierto en vivo que resultó en un éxito comercial sin precedentes y tuvo un alcance masivo. Se estiman que 800 millones de personas alrededor del mundo lo sintonizaron por televisión. Una locura para un acontecimiento musical relacionado con la ópera. El furor fue tal que incluso llegaron a destronar, aunque sea por un tiempito, a Madonna del ranking 1 global. Pero ¿cómo es que surgió esta idea? Bueno, se dio de manera bastante natural. El tenor catalán José Carreras había tenido leucemia y creó una fundación internacional para la lucha contra la leucemia. La idea del concierto de Roma era recaudar fondos para la fundación. Para eso iba a cantar el propio Carreras, ya recuperado, junto a dos viejos rivales del mundo de la ópera, Plácido Domingo y, por supuesto, Luciano Pavarotti. Los tres tenores, además, eran apasionados del fútbol. Pavarotti era hincha del Módena, de su ciudad natal. Además, él quería dedicarse al fútbol profesionalmente antes de dedicarse a la ópera. Con Maradona tenían una admiración mutua. Carreras soñaba de chico con ser jugador del Barcelona y Domingo un fanático a ultranza de su gran rival, el Real Madrid. De hecho, cantó el himno del Real Madrid. Si bien estos tres tenores ya tenían cierta fama en el ambiente operístico, acá se lanzaron a la fama absoluta, llegando a las masas y entrando en la industria musical comercial con un éxito que no se veía desde Caruso. De hecho, se convirtió en el álbum de música clásica más vendido de la historia. La orquesta, ¿qué digo la orquesta? Las orquestas, porque eran dos, o sea, juntaron dos orquestas de mucho prestigio, la del Maggio Musicale Fiorentino y la del Teatro de Ópera de Roma, llegando a ser más de 200 músicos. Quien se encargó de dirigir esta monstruosidad fue el gran maestro Zubin Mehta, de mucha experiencia y que había trabajado obviamente con tenores. El famoso concierto entonces tuvo un marco inmejorable. Las termas de Caracalla, en Roma, en una espléndida noche de verano. Y no cualquier noche tampoco. Fue la noche previa a la final del Mundial, donde se repetía la final de 4 años antes en México, en donde Argentina había vencido a Alemania. Esta vez Alemania tendría su revancha y Maradona se iba a acordar de las madres del público italiano que les silbaba el himno luego de quedar eliminados en el partido anterior. Ahora bien, ¿qué cantaron en el concierto? ¿Era realmente ópera? En realidad el concierto tuvo un poco de todo. Ópera, opereta, zarzuela, musicales y canciones populares, incluyendo el tango Caminito de Carlos Gardel. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día
los viste pasar. Precisamente esa variedad explica gran parte de su éxito. Había para todos los gustos, pero además el repertorio buscaba representar la diversidad de países y culturas dentro de un mundial. Como el fútbol convocaba al mundo entero, solo que en lugar de enfrentarlo en una cancha, lo unía a través de la música. La primera parte del concierto tuvo áreas muy conocidas, como áreas del tenor de la ópera tosca, de las cuales les hablé en este video, pero también otras mucho menos conocidas como O Paradiso de la Africana de Meyerbeer e incluso canzonetas italianas y una romanza de una zarzuela. No puede ser que Venezuela. Y el momento más celebrado fue, claro está, Pavarotti cantando Nessun Dorma de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Nessun dorma, nessun dorma. Que de hecho la BBC la había elegido como su tema de cobertura del Mundial de Fútbol y durante las semanas previas se convirtió en un auténtico fenómeno. Nessun Dorma se convirtió entonces en un himno del fútbol y casi de cualquier deporte. La segunda parte cambiaba completamente el tono para abrazar el crossover, canciones populares y temas de películas interpretados con técnica y estilo lírico. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran bien y bonito los corazones. Fue un popurrí, un medley arreglado por el argentino Lalo Schifrin, que enlazaba melodías en inglés, español, italiano, alemán, francés e incluso ruso. Oci giornia, oci strania, oci zgucia i prekrasnia. Es particularmente recordado el video Sole Mio que cantaron los tres tenores juntos. Ahí ya con el público en el bolsillo demostraron su calidad con un estilo divertido y algo improvisado. Algo que resultó muy simpático ya que se asocia a la ópera con algo muy estricto y solemne, lo cual es cierto, pero acá se pudo ver un acercamiento más relajado. Ahí Pavarotti inmortalizó su famoso trino, que es hasta hoy en día replicado por los tenores. Y justamente la última pieza de la noche fue un bis, una repetición de Nessun Dorma, esta vez con los tres tenores. Mare mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessuno saprà, no, no. Que también era particularmente emotiva porque hacía referencia a José Carreras, que había vencido en la lucha contra la leucemia. All'alba vincerò. Por cierto, el análisis de Nessun Dorma lo pueden encontrar acá. El éxito entonces fue absoluto. La grabación del concierto se publicó poco después y, como dije, se convirtió en el álbum de música clásica más vendido de la historia. En años posteriores, los tres tenores repetirían estos conciertos masivos, sobre todo para los siguientes mundiales de fútbol. Pero fue el concierto de aquel verano italiano el que marcó el camino. No solo dio origen a las futuras giras de los tres tenores, sino que serviría como modelo que inspiraría a grupos y artistas como Andrea Bocelli, Il Divo o Il Volo, llevando el canto lírico a audiencias mucho más amplias. Fue entonces el Mundial de Italia de 1990 el momento en que la ópera dejó de ser un espectáculo de élite para convertirse,
por una noche al menos, en un fenómeno verdaderamente global? Eso parece, y por eso, gracias al Mundial, gracias al fútbol y a la pasión que despierta. Un antecedente que el mundillo de la ópera no debería olvidar. Gracias también José Carreras y gracias a todos. Quizá por eso el fútbol y particularmente el mundial despierten tantas pasiones, como que vemos reflejados en el escenario o en la cancha nuestro deseo y esfuerzo por conseguir el triunfo, la gloria. Desde el arte no debemos subestimar el deporte y quizá tendremos que aprender de ellos para llegar a las masas, para no perder la conexión con el público y despertar esas pasiones que todos los seres humanos tenemos dentro. Creo que es un excelente lugar para acercarse y acercar a la gente a la ópera y al canto lírico en general. Perdón, sopranos, barítonos, mezzos, bajos. Pero bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Conocían este dato sobre los tres tenores? ¿Les parece bien que la ópera se mezcle con el fútbol? Los leo en comentarios. Si quieren un video más completo sobre la historia de los tres tenores, escríbanme en comentarios porque hay mucho más para decir, muchas curiosidades, muchas polémicas y les recomiendo escuchar el concierto completo, así canalizan la fiebre mundialista con buena música. No olviden suscribirse, dar like, compartir y apoyarme a través de Patreon para que yo pueda seguir subiendo este tipo de videos y análisis de óperas completos. No se olviden también de seguirme en Instagram, que ahí subo también información y reels educativos complementarios a los videos que subo en YouTube. Un agradecimiento muy especial a todos los Patreons, como siempre. Ahora sí me despido. Que viva la música, que viva el deporte y adiós.